Bueno, este jueves la Corte de Justicia de La Haya determinará si tiene competencia o no para analizar la demanda marítima de Bolivia y conversamos sobre, claro, todos estos posibles escenarios tras la resolución con el ex embajador y académico de Derecho Internacional de la Universidad de Chile, Jaime Lagos. Don Jaime, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias de estar aquí de nuevo. O sea, gusto saludarlo, sí. Que esté muy bien, gracias de haber sido invitado a este canal. Sí. Don Jaime, bueno, hay varios escenarios, parece que toda la atención está puesta en eso, en la posibilidad de que la Corte Internacional no se declare competente, que es la posibilidad que más nos beneficia a nosotros, pero todas las otras se abren incluso con una cuarta que podría ser intermedia, ¿no? Una cuarta en donde se declare competente desde el año 48 en adelante, que es cuando se firma el Pacto de Bogotá. ¿A usted le parece que esa posibilidad, basado en cómo ha actuado en otras ocasiones la Corte, es la que podría acercarse a una realidad? Bueno, es muy difícil especular. Yo creo que los tres escenarios de que se declare competente, que no sea competente o que se postergue, ya que dada la circunstancia del caso no tiene la objeción chilena un carácter preliminar, son las tres más posibles, digamos más factibles sin hacer especulaciones. Eso en el procedimiento de excepciones preliminares, esta es lo que sucede normalmente, los varios casos que han debido, digamos, pronunciarse en la Corte. Ahora, en el caso chileno ha nacido esta especie de una cuarta escenario un poco como un compromiso, basándose fundamentalmente en lo que sucedió en el caso Colombia-Nicaragua. Allí la Corte estableció que el Pacto de Bogotá no regía a lo anterior al año 48, porque los tratados, el tratado en ese caso colombiano, el Tratado de Guerra Bárcena, que era del año 38, y en cambio sí procedía a continuar la Corte competente en todo lo demás, que no deja de ser importante, eran los espacios marítimos y ciertas formaciones territoriales. O sea, es una vía, no sé si llamarla compromiso, pero es una cosa que la Corte puede hacer, porque en el debate de los alegatos orales se discutió mucho de los preacuerdos anteriores y los acuerdos posteriores, los llamados pactus contraenda posteriores, que han habido conversaciones o prácticas que podría ser una fuente de derecho de acuerdo con Bolivia y, por cierto, para Chile no. Sí, ahora, en el caso de la demanda boliviana es bien especial, porque busca obligar a Chile a negociar una salida soberana al mar, pero ahora se basa solamente en, ¿está bien utilizado derecho expectaticio? ¿O que podría haber creado conversaciones previas? Claro, lo que pasa es que Bolivia ha ido cambiando. Primero eran derechos expectaticios, que son unos derechos latentes que nunca se han cristalizado. Según yo mismo ya le pregunté a la Real Academia qué significaba esto, derecho expectaticio, que a todos los juristas nos llamó mucho la atención. Después ahora lo ha convertido en lo que se llama una figura curiosa en el derecho internacional, que está en evolución, porque los llamados actos jurídicos internacionales, que es un tema que está estudiando la Comisión de Derecho Internacional, y ha habido 3 o 4 fallos donde acepta que pueden haber obligaciones que no se cumplen, no obstante que se comprometió por reunión de una serie de requisitos. Ese tema es una especie de balón de ensayo, yo creo, porque la Corte se ha pronunciado en 3 casos, ensayos nucleares, Groenlandia y otro caso en el Mar del Norte, sobre esos derechos expectaticios, digamos, obligaciones no cumplidas, no obstante, lo que se llama, en vez del pacto sunt servanda, que quiere decir aprobado en un tratado, esto, pactum compromiso, pacto que acepta un compromiso, una promesa. Y por lo tanto es una posibilidad, posiblemente se busca con ello dejar contentas las dos partes. Yo creo que no procede, porque me parece que los elementos o los argumentos que esbozó Chile en su defensa oral fueron muy claros. Se aplica, digamos, el artículo 6º, no sé si vamos a discutir el artículo 6º del Pacto de Bogotá, se aplica a lo anterior al año 48 y a lo posterior. En cambio ellos, los bolivianos, han inventado otro embrollo jurídico gigantesco de un camino paralelo. Claro, la única diferencia es que, basado en esto que se presentó primero como un derecho expectaticio, es que estas conversaciones se producen después de la firma del Pacto de Bogotá, ¿no? Todo lo posterior al 48. Desde el año 50,
que hay Claro. algunos de los primeros ejemplos, Claro. y el más simbólico y que podría, no sé, abarcar más hojas en cuanto a la presentación boliviana, que es el pacto o el del abrazo de charaña entre Hugo Banzer y Augusto Pinochet, que estaba sujeto, sí, a lo que pudiese decir Perú en ese entonces en relación a un paso por la frontera norte de Chile. ¿Cómo nos podría afectar el avance que tuvo especialmente este caso en las conversaciones entre ambos gobiernos? Bueno, es uno de los 20 casos de obligaciones no cumplidas, dicen los bolivianos. Y obviamente es uno, pero que significaba la intervención de un tercer Estado, que es Perú. Y nosotros estamos unidos con Perú, sabemos por un protocolo complementario cuyo artículo primero expresamente señala que ninguna, ni Bolivia ni Chile pueden ceder a una tercera parte, una parte de su territorio sin consulta con el otro. La famosa teoría de la llave, uno tiene la llave y el otro tiene el candado. Por lo tanto, si la Corte va a incurrir en esa fórmula, necesita el acuerdo previo del Perú, por compromiso anterior boliviano, digamos peruano-chileno del protocolo complementario. Y yo personalmente pareciera, en ciencia política, algunos dicen lo mejor sería que las tres partes se sentaran juntos y fuéramos al protocolo, al acuerdo de Charaña, al 75-78, y llegáramos a un acuerdo los tres juntos. Pero me parece que eso es una quimera, es un mero... No veo Perú dispuesto a sentarse a negociar cuando ha dicho... Da la impresión, y políticamente se han escrito libros incluso, que no quiere perder una frontera con Chile. Exactamente, ¿Ah? exactamente. Ese fue el entendido. El protocolo complementario del año 1 fue elaborado por Leguía y por Conrado Ríos Gallardo, y claramente era para dejar solitario o enclavado en las montañas, como dice, dejar enclavado a Bolivia, y por lo tanto no veo una disposición peruana. Ahora los peruanos en forma muy elegante dicen: a mí la única cosa que me interesa es que respeten lo que llaman mis servidumbres, que son servidumbres sobre el Mauri y otro canal y el ferrocarril. El resto entiéndanse ustedes, pero llegado el momento sabemos que va a surgir lo mismo que se produjo en Charaña. Hubo que consultarle a Perú, y Perú propuso una zona de soberanía compartida cuando ya no tenía ningún derecho porque perdió la provincia de Arica. Por lo tanto, es un camino que podrá, hablando del pacto del 75-78, Banzer-Charaña, eso ofrecía una buena fórmula, aparentemente, porque hacía un corredor a lo largo de la línea de la Concordia, pero comprendía además compensaciones territoriales. Correcto. Y jamás, y el pueblo boliviano, cuando supo que había compensaciones territoriales y marítimas, porque había un territorio equivalente hacia el mar, que también formaba parte de este arreglo, se opuso y cayó Banzer. O sea, por responsabilidad de Bolivia cayó Banzer porque no quisieron, los propios peruanos no quisieron aceptar esta fórmula. Claro. Y en lo que podría pasar ahora en relación a el cuarto escenario, Perdón. ¿puede la Corte Internacional de la Haya sacar el tema de la bilateralidad, refiriéndome a este ejemplo? Yo creo que la Corte no puede. Este es un tema absolutamente bilateral. Ahora, que hubiera un gesto de Perú que diga: yo estoy dispuesto a sentarme con ustedes y sacarlo. Incluso creo yo que si la Corte va en esa dirección, yo creo que Perú va incluso a pedir intervenir como tercero interviniente, que es otra figura que complicaría aún más este juicio. Se permite la intervención de terceros estados cuando se ven afectados por una decisión de la Corte. Y ahí sería un enredo colosal, porque ahí, y como te digo, no me da la impresión, por la respuesta a la propuesta Banzer-Pinochet, que esté dispuesto a digamos, alterar lo que ellos llaman una soberanía residual. Perú cree que perdió ese territorio, pero ellos guardan una soberanía residual. Por lo tanto, no veo posible y factible, no están los tiempos, a lo mejor algún día se llega a ese acuerdo, que sería tal vez lo mejor. Hay otros que quieren hacer una carretera por sobre el territorio nacional. Claro, pero no se han percatado que son 172 kilómetros. O sea, un túnel y una carretera sería de un costo colosal para permitir la continuidad territorial e histórica entre Perú, los territorios de Perú y de Chile. Sí, en relación al escenario que se ve el jueves, todos sabemos que aquí no se va a ver más que la competencia de la Corte, tal cual ha pedido la objeción preliminar nuestro país. Pero en los otros escenarios, ¿hay alguna posibilidad? Porque lo han remarcado las autoridades
de que efectivamente Chile pierda territorio? Bueno, lo que pasa, evidentemente, si la Corte falla de que es competente y en el juicio final, en ese caso, esto pasaría a la continuación del juicio, no en la parte, digamos, la excepción preliminar es una cuestión preliminar, no es una decisión sobre el fondo. Si la Corte resuelve que va a continuar en los méritos de esta causa y al final resuelve que tiene razón Bolivia y que Chile tiene que otorgarle una salida soberana al mar a Bolivia. ¿Pero es que eso ya quedó despejado? O sea, no, el tema ahora es que Bolivia está pidiendo una salida soberana al mar porque el tribunal en un principio se le presentaba como que se obligase a Chile a negociar. Claro, esa es la demanda concreta, digamos, boliviana, es eso, que la Corte declare y adjudique que tiene derecho a un acceso soberano al mar y que se establezcan negociaciones con ese fin predeterminado, negociaciones que deben cumplir, de que sean de buena fe, sean hechas con rapidez. Eso es lo que pide Bolivia a la Corte. Y la Corte entonces va a tener que, esa es la materia, ¿cómo se llama? La materia de la controversia es esa. Ahora, ¿en qué está fundada como elemento jurídico por parte de Bolivia? En práctica diplomática, en numerosas declaraciones de personeros chilenos, etcétera, etcétera. Estos son los llamados pactum, y después la han modificado un poco y lo llaman una especie de pacto. Habrían dos caminos paralelos, uno el Tratado de 1904 que no hay que tocar y otro un camino paralelo que va desde la primera ofrecimiento chileno que es del año 1920, de un memorándum bello cohesido, que se extienden hasta, en el fondo, hasta las negociaciones de los 13 puntos, aunque ellos han fijado un término de toda esta cantidad de actos que termina el año 83, que creo que es la resolución de la Organización de Estados Americanos sobre este tema. Sí, solamente para terminar, una situación que es más bien política, pero se liga a este tema también en derecho, es la forma en que lo han tomado los distintos gobiernos, cómo lo utiliza el presidente Evo Morales o de la forma en que lo aborda y cómo lo ha tomado Chile. ¿A usted le parece que estas reuniones que se han hecho durante los últimos días con todos los representantes del mundo político, en donde adhieren a la política que tiene el gobierno del Estado en relación al tema, es el camino que hay que seguir frente a una política muy agresiva de parte de Evo Morales, no solamente en su país que ordena levantar banderas en toda la paz, sino también es agresiva a través de los distintos países latinoamericanos donde ha ido a presentar su propuesta de demanda y tratando incluso de sacar declaraciones de los mandatarios en apoyo a esta? Bueno, ha llevado una política ciertamente muy agresiva, lleno de mistificaciones, semiverdades y no verdades. Me cuesta decir mentiras para no, sobre todo cuando me estoy dirigiendo a las palabras de un jefe de Estado, pero efectivamente ha convencido a algunos, o por lo menos han hecho sentir más simpatía por la causa boliviana. Hay una especie de simpatía mundial a la causa boliviana porque se presentan como un país que fue objeto de una invasión, según utiliza Morales en su lenguaje provocativo, una invasión por parte de Chile, de los capitales ingleses y en connivencia con los de Chile, le arrebataron enorme parte de su departamento del litoral, han dejado sumido en la pobreza más absoluta a Bolivia. Todo esto es un elemento atractivo desde el punto de vista comunicacional. Pero los jueces yo no creo que se van a dejar impresionar por este tipo de argumentos. O sea, va a actuar en derecho. Yo creo que la Corte va a actuar en derecho, a pesar que de ciertos sectores chilenos se sigue insistiendo que es una Corte que no se ciñe al derecho. Yo estoy en total desacuerdo. La Corte se ciñe al derecho y va a seguir estrictamente. Obviamente, como toda institución humana puede tener algunas opiniones distintas, pero la Corte fue creada para resolver las controversias internacionales jurídicas. Mientras el Consejo de Seguridad resuelve los conflictos de orden político y de seguridad, fue creada el año que nace de las Naciones Unidas del 48, sí. Nace para resolver las controversias. Entonces es posible que busque algunos acomodos para que haya paz entre los vecinos. Don Jaime Lagos, ex embajador y académico de Derecho de la Universidad Internacional, quiero decir, Derecho Internacional de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. De nada, Claudio, ha sido un placer estar con ustedes.